Bueno, mira, muchas gracias por la invitación. Un gusto enorme poder compartir con ustedes. Bueno, mis hermanos, yo traía para meditar con ustedes un pasaje muy conocido, con la expectativa de que, como ocurre en lo personal y tantas veces, al leer textos que ya hemos leído, sabiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz, y aún leyendo textos que ya conocemos, Dios nos dice cosas nuevas. Los invito a meditar en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, un fragmento muy conocido, como le decía recién, que en mi Biblia está titulado Jesús, la vid verdadera. Invito a leer los primeros versículos, los primeros 11 versículos, y tener algunas meditaciones breves para después tener el tiempo de oración juntos. Juan 15 dice así el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y en este texto, que son palabras directas del Señor, un discurso del Señor que quedó registrado en su palabra y que está para nosotros, habla algo acerca de lo que todo creyente verdadero debiera desear. Todo creyente verdadero, con una fe salvífica, una fe que transforma, que salva, tiene que tener el deseo de llevar fruto. Ahora, es notable que en este pasaje, al menos en este pasaje que nosotros acabamos de leer, el fruto no es algo que podamos hacer, como en alguna otra ocasión Dios le mandó a Abraham o Noé, que le dijo, fructificad, les mandó a hacer algo. No se manda a dar fruto. Después léalo con más tiempo, y no es que se manda a dar fruto, sino que se lo nombra. Se lo nombra como un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Algo que existe, algo real, independiente. La computadora es un sustantivo, la lámpara que tengo acá. Y se lo nombra de esta manera, no se lo nombra como verbo. Dios no manda a dar fruto imperativamente. Es algo que se espera de nosotros, pero es algo que está o no está, pero no se ordena como no estar sano, pero no puede ordenar estar sano. Bueno, esto tiene que ver con la salud espiritual, y Dios no está ordenando acá. ¿Y cómo se da el fruto que se espera que haya en nosotros y que se espera que nosotros deseemos? Bueno, en lo que Dios sí manda en este pasaje. El Señor en el versículo 4 y en el versículo 9 sí da una orden. ¿Y cuál es esta orden? Permaneced en mí. Esto sí lo manda Dios. El fruto se da naturalmente como consecuencia si nosotros permanecemos en el Señor. ¿Cuál sería el fruto entonces? No algo que nosotros podamos hacer, sino Cristo reflejado en nuestra vida. El fruto es Cristo cuando se refleja en nuestra vida. Entonces la pregunta que tendríamos que hacer es si poder llevar fruto. Bueno, desde ya que permanecer en Cristo es leer y orar. Esto es algo obvio, porque no podemos permanecer en Cristo con la Biblia cerrada, porque el Señor es la palabra. El Señor es la palabra. Y no podemos estar en Cristo sin estar cerca de la palabra. Por eso el salmista en el Salmo 1 dice, bienaventurado, bueno, varias características, el hombre que no tuvo consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, pero en un fragmento dice, el que medita en la palabra de noche y de día. La palabra original allí es musita, es musitar, es como hablar entre dientes, como que todo el tiempo tiene presente la palabra de Dios, pero es muy feliz el hombre que como que va en la palabra de Dios. Y también que ora constantemente, orad sin cesar, dice la palabra de Dios. De la misma manera, no podemos estar todo el tiempo arrodillados con los ojos cerrados, pero sí en actitud de oración. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, hermanos. Y tenemos que saber que a la carne no le gusta orar. A la carne no le gusta orar.
Por eso es de tanta bendición estos tiempos como disponen ustedes para reuniones de oración. Nosotros también tenemos en nuestra iglesia local un tiempo exclusivo de oración, que es un tiempo especial con Dios para, no tanto para convencer a Dios de lo que nosotros necesitamos, si bien nosotros se lo tenemos que pedir. Es un tiempo de comunión donde nosotros tenemos que convencernos de los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y bueno, permanecer en Dios, en Cristo, es permanecer cerca de la Biblia, permanecer en oración. Pero ¿qué otra cosa es permanecer en Cristo? Bueno, dice el apóstol Juan en 1 Juan 1:7, que si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre del Señor nos limpia de todo, sí, desde ya, como dijimos recién, por medio de la palabra, de la oración, pero estar en comunión con los hermanos. Ahora es muy llamativo este pasaje que escribe Juan, que en su idioma original, que todos sabemos que es mucho más rico que el nuestro, está escrito con una figura de dicción. ¿Qué es una figura de dicción? Es una construcción gramatical que en sí misma significa algo. Cuando el apóstol dice, en esto no os alabo, y nombra un montón de cosas y termina diciendo, en esto no os alabo, es una figura de dicción que significa que todo lo que está encerrado ahí, en eso no los alabo. Sin que lo diga, se sobreentiende por la figura de dicción. Bueno, la que utiliza Juan en este pasaje es una figura de dicción muy particular, que significa que cada paso que se cumple, para que pueda ser cumplido, tiene que estar hecho el anterior. Es como decir, yo trabajo, cobro el sueldo, pago los impuestos. Bueno, yo trabajo, cobro el sueldo si trabajé. Si no cumplí el anterior, no me van a pagar el sueldo. Y pago los impuestos si se cumplieron los dos anteriores. Si trabajé y si me pagaron el sueldo. Si no se cumple el anterior, no puede cumplirse el subsiguiente. Bueno, esta figura de dicción usa Pablo acá. ¿Por qué la cito, hermanos? Porque dice, si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, hermanos, ¿qué es permanecer en Cristo? Estar en comunión. ¿Pero de qué manera? Estando en luz. Porque dice el apóstol que para estar en comunión tenemos que estar en luz, tenemos que estar cerca de Dios, tenemos que estar en Cristo. Ahora muchas veces ocurre que no estamos en luz y tenemos comunión con los hermanos. No, no, dice la palabra de Dios que esto no es comunión. ¿Y qué es entonces? Es un vínculo humano, como tienen los que no conocen a Cristo, como lo tienen los amigos, como se tienen los clubes, vínculos humanos con todas las dificultades que tienen los vínculos humanos, que no es la comunión. La comunión la diseñó Dios, y hablábamos con nuestro hermano antes de que todos se fueran conectando, la posibilidad sobrenatural que da Dios de poder juntarnos los hermanos en un lugar y poder compartir siendo tan distintos. Y que a veces es más cómodo no ir justamente para no tener que soportar a nadie. Y yo le decía a mi hermano que siempre me acuerdo de David, el varón con forma de corazón de Dios, que en la cueva de Adulam juntó 400 personas. Metió 400 problemas en un buen ambiente. ¿Qué puede salir de eso? Más problemas. Bueno, en la iglesia somos bastante menos generalmente que 400, pero somos unos cuantos, que estamos en un monoambiente. Estamos en el salón. ¿Y qué sale de ahí? Bueno, si no estamos en luz como en esta luz, lo que sale son problemas. Por eso permanecer en Cristo es estar en comunión. Pero para esto hace falta estar en luz. ¿Qué otra cosa es estar en Cristo para que nosotros podamos llevar fruto? Bueno, el apóstol le dice a los corintios que yo con sumo gusto gastaré de lo mío, y yo mismo me gastaré, por amor a vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Hermanos, estar en Cristo es entender que se espera de nosotros el amor sacrificial. Que tengamos nosotros el bienestar del otro como prioridad. Lo que el otro necesita, por sobre nuestra necesidad, aunque a veces no seamos correspondidos. Bueno, esto lo hace posible justamente estar en el Señor. Y necesitamos para estar en el Señor tener esta forma de pensar, algo que es totalmente contracultural. En nuestra sociedad lo que se demanda todo el tiempo es lo que yo necesito, lo que a mí me hace bien, lo que a mí me gusta. Y esto trae muchísimos problemas en las iglesias y muchísimos problemas en la vida de los hermanos. El seguir tu corazón, lo que tanto sale en todos lados, cuando lo que se espera de nosotros es lo que hay en Pablo. Este pensamiento de decir, no, yo no voy a buscar lo mío, voy a buscar lo que es de Cristo. Y en la práctica, ¿qué significa? Buscar lo que es de mi hermano, lo que mi hermano necesita. ¿Y, y qué trae esto si nosotros tenemos esta forma de pensar? Bueno, esto va a permitir, entre otras cosas, pasar por alto las ofensas, cuando las ofensas son personales, ¿no? Siempre recuerdo aquellos episodios cuando el pueblo de Israel, allí en el principio, habló mal de Moisés y él hizo como que no escuchaba.
lo dejó pasar por alto porque decía, por él solo habla Dios. Bueno, lo dejó pasar. Porque tenía que ver con lo personal. Sin embargo, cuando Moisés baja y ve el becerro de oro, lo que tenía que ver ya con la gloria de Dios, bueno, ahí no lo tomó de esa manera, lo molió, se los hizo tomar, porque ya no es personal, es algo que afecta el pueblo de Dios, afecta la comunión y afecta la vida de los hermanos. Entonces, cuando es personal hay que dejarlo pasar. Al revés de lo anterior, ¿no? O sea, tenemos que tener como prioridad el bienestar del hermano. Ahora, cuando el hermano no tiene por prioridad mi bienestar y no hace lo que yo espero, lo que yo necesito, bueno, pasar por alto la ofensa. Meditamos recién con el hermano, antes de que se vayan sumando todos, el texto que dice soportándoos y perdonándoos. Si alguno tuviera queja contra otro, porque hermanos, está la posibilidad cierta. Todos ofendemos muchas veces de palabra, dice Santiago. Si alguno no lo hace, es varón perfecto. Y no sé cómo andan allá por San Luis y cómo andan por Mar del Plata y por Córdoba, pero acá en Calle Escaricha andamos bastante flojos de varones perfectos, por lo cual nos estamos ofendiendo constantemente. Y dice, de la manera que Cristo perdonó, también hacedlo vosotros. Tenemos que estar dispuestos a pasar por alto la ofensa. Permanecer en Cristo, vivir de la manera que tenemos que vivir para poder llevar fruto requiere esto. Ahora, para esto hace falta tener la forma de pensar que tenía el apóstol que le escribió a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermanos, si nosotros no estamos dispuestos a crucificar la carne, a renunciar, como decíamos recién, algo totalmente contracultural, esto va a ser imposible. Pero dice Pedro que el Señor padeció, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Así como lo hizo él, se espera de nosotros. Por eso Pablo escribe, yo cada día muero. ¿Qué es lo que hacía? ¿Se tiraba del balcón cada día? No, no, cada día renunciaba. Y yo siempre recuerdo a un hermano muy querido, Rubén Migueles, alguno de ustedes lo conocerá. Y él tenía una frase que era impactante. Decía, el Señor espera cada día de nosotros un certificado de defunción. Así de claro como era Rubén, ¿no? Tan práctico y tan gráfico. El Señor espera de nosotros cada día un certificado de defunción. Y mis hermanos, yo no sé si tengo el mío hoy o si tengo el de ayer. Ahora esto es necesario para permanecer en Cristo. El estar dispuesto a estar crucificados, a dejar pasar por alto la ofensa, a entender el amor sacrificial como lo entiende el Señor. Ahora, ¿en qué se nota, hermanos, si esto es así? Si estamos dispuestos. Bueno, a veces se nota que esto no es así cuando nos ofendemos mucho, cuando nos molestamos mucho por lo que nos dicen, por cómo nos tratan. Y hermanos, si estamos crucificados, tenemos que saber que al muerto no le duele. A un muerto no le duele. Otro hermano muy querido que yo no llegué a conocer, sí sus enseñanzas que perduran el día de hoy, don Ángel Bonatti, decía, para estar, él hablaba puntualmente del ministerio, pero es algo que hace falta para la comunidad en general. El primer requisito es la piel de rinoceronte, decía él. Sabiendo que nos van a lastimar, sabiendo que vamos a sufrir injusticias, y a veces vamos a tener la razón. Pero bueno, espera con nosotros este pensamiento. Con Cristo estoy crucificado, al muerto no le duele. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad tiene que ser el bienestar del hermano, no buscando lo suyo propio, dice el apóstol Pablo a los Corintios en la preeminencia del amor, 1 Corintios 13, no buscando lo suyo propio, lo que corresponde. ¿Cuál es el problema? Que a veces entendemos 1 Corintios 13 del otro lado. Porque dice el amor, todo lo aguanta, todo lo soporta, todo lo espera, y muchas veces nosotros esperamos que nos aguanten, que nos esperen, que nos tengan paciencia. No, 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 no. Pablo está pidiendo que nosotros lo tengamos para los demás, no que nosotros lo exijamos de los demás para con nosotros. Allí tenemos ejemplos muy claros, hermanos, contrapuestos, los dos extremos de la historia. Está el diablo, que pensó en una escalera ascendente. Él dijo, subiré, dice después, pondré mi trono, seré como el Señor. Cada paso que él pensaba era un paso para arriba, una escalera para arriba. Y vemos el ejemplo contrario, el del Señor, que tuvo el pensamiento contrario, hacia abajo. Él se despojó, siendo Dios, no tomó el ser igual a Dios, sino que se despojó, se hizo hombre, se hizo siervo, se humilló. Y no solamente se humilló, sino hasta la muerte, y muerte de cruz. El camino contrario, cada paso fue una escalera, pero para abajo. Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, hermanos, porque la humildad es el camino. Y por el contrario, el orgullo lo contamina todo. Las cosas malas las exacerba y lo bueno también lo contamina.
Si nosotros queremos permanecer en Cristo, Dios debiera mirar en esta noche y ver en cada pantallita que está aquí en el Zoom, como vemos nosotros, un certificado de defunción de cada uno, hermanos. Yo no quisiera que falte el mío. Yo no quisiera que falte el mío. Porque cuando no estamos dispuestos a esto y reclamamos lo nuestro, lo que estamos mostrando es que el corazón es el que está gobernando. Y el corazón es un eufemismo que usamos para no decir el ego. Es que el ego está gobernando. Por eso que Dios nos bendiga para poder tener esta forma de ver. ¿Qué otra cosa es permanecer en Cristo? Bueno, es estar dispuesto a ser podado. Dice el verso 2 que leímos recién, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y uno dice, pero ¿cómo? Entonces no hay cómo ganar. Si no lleva fruto, Dios nos corta. Y si llevamos fruto, nos poda también. Bueno, es estar dispuesto a ser podados. Ahora, no depende de nosotros si vamos a ser podados o no. Si Dios va a cortar, va a meter la tijera o no. No nos pregunta, porque si no la respuesta sería clara, diríamos que no. Ahora, sí depende de nosotros cómo tomamos esto. ¿Cómo tomamos cuando Dios nos hace pasar por situaciones difíciles? Hermanos, por no entender cómo tomar el momento en que Dios nos permite pasar por situaciones difíciles ocasionó que alguno pierda el tren, no que pierda la salvación, sino que haya quedado en el camino, que no haya podido permanecer en Cristo, no haya entendido cuál es el plan de Dios, que es que llevemos más fruto, y por eso permite a veces situaciones que no nos gustan. La poda tiene diversos motivos, digamos acá. Dice que cuando no hay fruto, Dios poda. Y cuando hay fruto, poda para que haya más fruto. Pero mis hermanos, tenemos que entender que en ambas es para nuestro bien, que Dios lo permite para nuestra bendición. Y hermanos, tenemos que estar dispuestos a ser podados, incluso si algún día llegase la persecución como en otros lugares. Dice los versos 18 y 20, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Verso 20, acordado de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Bueno, tenemos que estar dispuestos. Nosotros, por la gracia de Dios, no tenemos persecución física, pero sí en los trabajos, en la sociedad que vivimos. Hoy está visto como que el cristianismo y la palabra de Dios es algo totalmente obsoleto. Y somos agredidos por esto. Bueno, Dios lo permite. De esta manera en nuestra sociedad. En otros lugares es complicado de otra manera. Se estima que hay 365 millones de perseguidos por el cristianismo en el mundo. En un año se calcula que hubo 5.000 asesinados, mártires, hermanos como somos nosotros. Dios no permitió que lleguemos a esto. Pero tenemos que ser fieles en lo que sí nos da, que es ser luz donde Dios nos da estar. Así lo que digamos puede traernos persecución. A mí me tocó perder trabajos o no renovar vínculos laborales por honrar a Dios. Bueno, esto es una forma de persecución. Y permanecer en Cristo es estar dispuesto a ser podado, es permanecer en el Señor, aún en el dolor. Para permanecer en Cristo tenemos que estar dispuestos a buscar a Dios, aún en el dolor. Podemos no saber o no entender qué nos está pasando, por qué tenemos dificultades, pero sí estamos ciertos que Dios está con nosotros. Dice el salmista en el Salmo 23 que aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No promete no pasar por ahí, sino acompañarlos en aquel lugar. Y hermanos, qué tranquilidad da saber que Dios está con nosotros y sabe cómo tratar a cada uno de nosotros en el dolor. Allí están las dos hermanas, Marta y María, las hermanas de Lázaro. El hermano había muerto. Y llega el Señor. Y una de ellas le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y después va al rato, ve a la otra hermana, se ve que no estaban juntas, pero se ve que habían estado hablando del tema, porque la otra hermana que le dice, lo mismo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. A mí me llama mucho la atención, como a la primera de ellas, el Señor empieza una especie de, se podría decir, discusión, en realidad es una explicación, una enseñanza teológica. Le dice, no, tu hermano no murió, va a resucitar. Y la hermana le dice, bueno, sí, en el día postrero. Y allí el Señor le explica, no, mira, el que cree en mí no morirá. Una enseñanza teológica para esta hermana que le había dicho esto. Sin embargo, cuando se encuentra la otra hermana que le dice las mismas palabras, no le da la misma enseñanza. Relata la palabra de Dios, que el Señor se conmovió profundamente y lloró con ella.
A una le enseñó una verdad teológica, con la otra se abrazó y lloró. Con las dos estuvo. Y a cada uno le dio lo que necesitaba. Con una lloraron juntos. A la otra le enseñó. Pero con las dos estuvo en el dolor. Y hermanos, esto nos tiene que alentar a permanecer en tiempos de dificultad. ¿Para qué? Para poder llevar fruto. Para poder manifestar a Cristo en nuestra vida. Aún en tiempos de dificultad, de dolor, de situaciones de trabajo, de familia, económicas, de iglesia que no podemos entender. Porque alguno que no está dispuesto a pagar el precio se perdió en el camino. Y es una posibilidad cierta. En el capítulo 16, verso 1 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os persiga pensará que rinde servicio a Dios. Dice, estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Podemos tropezar en estas cosas, hermanos. Por eso el Señor lo deja en su palabra y advierte. Y tenemos que estar dispuestos, aunque nosotros no lo podemos evitar. Sí tenemos que estar dispuestos a cómo lo vamos a tomar. Y por último, porque ya pasó el tiempo, ¿qué es permanecer en Cristo? Bueno, dice Juan 8:54, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Dice el apóstol a los Colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, sabiendo que de Él vamos a recibir la recompensa. Hermanos, el objetivo nuestro tiene que ser en todo lo que podamos hacer que Cristo sea glorificado. El plan que tenía Juan el Bautista, ¿cuál era? Que yo mengüe para que Él crezca. ¿Por qué? Porque esto es como una cama angosta, hermanos. Los dos no entramos. Y aún siendo nosotros muy pequeños, podemos ocupar más lugar del necesario. Yo tengo 4 hijos, ya son grandes. Tienen de 15 a 27 años. Pero cuando eran chiquitos y no se sentían bien, algunos los llevábamos a la cama. Y así chiquitos como eran, se ponían ocupando mucho lugar y no entrábamos. ¿Por qué? Porque ocupaban más lugar del que debía. Bueno, hermanos, así de pequeño como somos nosotros, podemos ocupar más de lugar del que debamos. Y el plan tiene que ser el de Juan el Bautista, que yo mengue para que el Señor crezca. No ocupemos nosotros lugares que debe ocupar el Señor. Hoy el plan es el mismo, pasado tantos años. Porque hermanos, si no tenemos esto como prioridad, lo que se va a manifestar es la carne. El que va a influir en nuestras decisiones, en nuestras actitudes, va a ser el diablo. ¿Y qué es lo que quiere el diablo? También quiere lo mismo de que siempre. Al Señor le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Me adoraréis. Y la carne, hermanos, quiere ser adorada. Y nosotros queremos ser el centro. La realidad es esta. Si no permanecemos en Cristo, lo natural es que queramos ser el centro. Porque nosotros todavía estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. La carne todavía no se convirtió. Y tira, y tira. ¿Y cuál es la tendencia? Bueno, el Señor le dijo a los fariseos que amaban hacer las cosas para ser vistos y orar en las esquinas y tener los primeros lugares. Y allí les dijo, ellos ya tienen su recompensa. Ahora es muy particular el término que usa el Señor, vuelvo a decir, el idioma original es mucho más rico que el nuestro. Y el término que usa para recompensa es un término legal, un término contractual que significa que algo tiene el pago completo y no se puede reclamar más nada por esa deuda. Ellos al ser vistos, a hacer cosas para ser vistos, tenían toda la recompensa que iban a tener, que era ser vistos por los demás. No había nada en los cielos que les esperase como el resto del pago. ¿Por qué? Porque lo habían hecho para ser vistos. Y el pago iba a ser ese y no se esperaba nada más. La deuda estaba cancelada por completo. Es un término legal el que usa el Señor allí. Por eso, mis hermanos, tenemos que estar dispuestos a que Dios sea glorificado, sea el deseo profundo de nuestra alma. Tenemos que saber que la adoración, mis hermanos, es una decisión. La adoración es una decisión. No tiene que ver con cantar canciones lentas. La adoración tiene que ver más con la obediencia que con la emoción. Y el Señor le dice, ve, Marta, Marta, que afanada y turbada estás. María escogió la buena parte, la eligió. No es que María tenía un carácter más apacible, no es que María tenía menos actividades, entonces podía adorar. No, no, la había escogido, es una decisión. Ahora, hermanos, todo comienza con el deseo de permanecer en el Señor. Que así sea para la gloria de Dios y para que podamos llevar adelante el plan de Dios, que es llevar fruto. Y en esto se alegre el Padre en nosotros. Que Dios nos bendiga para que podamos tener este deseo, que con la dinámica del Espíritu Santo
Y siguiendo la palabra de Dios es posible para nosotros que somos menos que nada, que de ninguna otra manera podríamos hacerlo, pero que en el Señor, con el deseo de permanecer en el Señor, es posible. Hermanos, que así sea y nos bendiga en este tiempo de oración para que podamos entrar en la presencia de Dios con este deseo, ¿no? De convencernos nosotros de sus propósitos y de que Él se manifieste en nuestra forma de pensar, en nuestras prioridades, en lo que nosotros tenemos como objetivo en nuestra vida. Gracias, hermanos, por permitirme compartir este tiempo de meditación de la palabra de Dios con ustedes.